Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 21 de mayo de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Morgan Stanley y en la sección educativa vamos a dar una introducción a rentabilidad y utilidades. Continúa la tendencia negativa que han mostrado los mercados recientemente, con el Dow bajando 2.8%, el Standard & Poor's 500 el 3% y el Nasdaq el 3.8%. Esto marcó la séptima semana consecutiva con pérdidas, lo que no pasaba desde la crisis del año 2000, cuando se reventó la burbuja de las empresas de Internet, las llamadas .com. ¿Y qué está pasando? Bueno, realmente nada que no hayamos platicado antes. El principal problema sigue siendo la alta inflación en los Estados Unidos, que principalmente está siendo causada por la guerra en Ucrania, que ha elevado muchísimo el precio de los alimentos y los energéticos, y China, que continúa con políticas muy restrictivas acerca del COVID, lo que está ahorcando la cadena de suministros de muchos productos, principalmente relacionados a la tecnología. Entonces, para bajar la inflación solo hay dos opciones: o se aumenta la oferta o se disminuye la demanda. El problema es que mientras el conflicto en Ucrania y las restricciones en China continúen, no va a ser posible aumentar la oferta en el corto plazo, por lo que la única solución es la de disminuir la demanda, y es lo que está intentando hacer la Fed a través del incremento en las tasas de interés. Pero esto desacelera la economía a tal grado que puede causar una recesión, es decir, una contracción en la economía. Y esta semana vimos los efectos de la inflación en dos reportes desastrosos de Walmart y Target, en donde de hecho el nivel de ventas aumentó, no mucho, pero aumentó. Sin embargo, sus costos aumentaron de manera dramática por varias razones. Por un lado, la alta inflación en los productos que no han logrado reflejar aún al consumidor final, lo que le pegó fuertemente en sus márgenes. También por el incremento en sus costos de logística, en parte por el aumento en el precio de la gasolina. También reportaron problemas con sus inventarios, ya que no lograron anticipar los cambios tan bruscos en los hábitos de consumo y tienen demasiado inventario de los artículos que se vendieron muy bien durante la pandemia, como televisiones, artículos para el hogar, ropa cómoda, etc., pero que ya no se están vendiendo tanto porque ahora la gente está gastando más en maletas, trajes de baño, protector solar, etc., lo que muestra que la gente ya no se quiere quedar en su casa. Y finalmente, reportaron que tienen demasiado personal. Y esto ocurrió debido a que en los peores picos de la pandemia llegaron a tener hasta el 10% de su fuerza laboral en cuarentena, por lo que tuvieron que contratar más gente que ahora ya no necesitan. Todo esto hizo que las acciones de Walmart cayeran más del 15% y las de Target más del 25%, y arrastraron fuertemente a la bolsa en general. La próxima semana reportan otras tiendas de autoservicio, entre las que están Best Buy, Macy's, pero sobre todo será interesante ver el reporte de Costco, para ver si su modelo de membresías logró soportar de mejor manera los márgenes o si sufrió de la misma manera que Walmart y Target. Lo único rescatable es que el nivel de gasto del consumidor no ha bajado, lo que es muy positivo, ya que 2/3 partes de la economía de los Estados Unidos depende justamente del gasto de los consumidores. Ahora, ¿qué está pasando en China? Pues resulta que tienen una política sumamente restrictiva con respecto al COVID. Se le conoce como tolerancia cero. Es decir, ante cualquier caso de COVID detectado en algún edificio, fábrica, etc., prohíben la entrada o salida de personas durante 20 días. Y cada vez que se detecten casos adicionales, aumentan 10 días más esta restricción. Y actualmente una de las ciudades más afectadas es Shanghái, que es la ciudad más poblada de China y la tercera más poblada del mundo. Por ponerla en contexto, tiene casi 3 veces la población de Nueva York y lleva más de un mes prácticamente en cuarentena la ciudad completa. Por ejemplo, esta semana se reportó que en el último mes no se vendió ni un solo coche y es una ciudad con más de 25 millones de habitantes, donde se venden en promedio más de 60,000 coches al mes. Otro ejemplo lo dio Chuck Robbins, el director general de Cisco. En una entrevista mencionó que las fábricas en Shanghái sí están produciendo componentes electrónicos gracias a que los trabajadores están literalmente viviendo dentro de las fábricas para poder trabajar, pero que no tienen manera de sacar el producto porque no hay transporte, no están operando los puertos, etc., y por eso hay tanto desabasto de mercancía. Entonces, veremos qué nos trae esta semana. Por lo pronto, vale la pena mencionar que en momentos como el actual, donde la bolsa parece que no deja de caer semana tras semana y son periodos de mucha ansiedad y nerviosismo, cuando la bolsa cae de esta manera suele arrastrar a la gran mayoría de las empresas, pero no quiere decir que todas se vean afectadas de la misma manera.
Hay una analogía muy buena que dice que un producto puede estar barato porque es un producto dañado o simplemente porque es un producto bueno que tiene un descuento. No a todas las empresas les pega de la misma forma los factores macroeconómicos actuales. Sí hay muchas que van a ser afectadas y van a ver sus utilidades reducidas, pero otras no. Por poner dos ejemplos, Microsoft reportó números récord y sin embargo sus acciones están 25% abajo de su nivel máximo. Google, de forma similar, reportó números muy buenos y sus acciones han caído ya 28%. Este tipo de empresas es muy probable que puedan sortear de buena forma la situación actual y el mercado ofrece ahorita sus acciones con un fuerte descuento. Esto no quiere decir que sus acciones no vayan a seguir bajando. Esto no lo sabemos. Simplemente puede ser una buena oportunidad, pero hay que tener mucho cuidado al escoger en qué empresas invertimos en estos momentos. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Morgan Stanley. Su símbolo es MS. Morgan Stanley es una empresa multinacional de servicios financieros y banca de inversión basada en la ciudad de Nueva York. Tiene operaciones en 41 países y más de 75,000 empleados. Fue fundada en 1935 por algunos socios del banco JP Morgan, debido a que después de la Gran Depresión de 1929 hubo un cambio en la legislación de los Estados Unidos para tratar de reducir el nivel de especulación en los mercados. Bajo la nueva regulación promovida por el presidente Roosevelt, se tuvo que dividir la banca de depósito de la banca de inversión, y por esta razón todo el negocio de inversión de JP Morgan pasó a la nueva empresa nombrada Morgan Stanley. Y aunque esta ley fue derogada en noviembre de 1999, Morgan Stanley ha seguido siendo una empresa completamente independiente. Morgan Stanley ofrece servicios de broker para individuos, instituciones y hasta países, y entre los servicios que ofrecen están la asesoría para inversión bancaria y de seguros, operaciones de ventas institucionales, investigación y análisis de mercados, y recientemente adquirieron E-Trade, que es una de las plataformas de broker online más populares. Y hay varios factores que hacen a Morgan Stanley una inversión interesante. Estamos en un periodo donde la alta inflación está obligando a que los bancos centrales de varios países suban las tasas de interés, y esto suele ser muy beneficioso para empresas financieras porque pueden obtener mejores rendimientos de los depósitos de sus clientes. Además, en específico la banca de inversión se beneficia con un incremento en la volatilidad de los mercados porque incrementa significativamente el número de transacciones. Morgan Stanley también ha sido una de las instituciones preferidas de muchas empresas, principalmente tecnológicas, para asistirlos con el proceso de salida a bolsa. Por ejemplo, empresas como Apple, Cisco, Google, Salesforce y más recientemente Snapchat utilizaron los servicios de Morgan Stanley para salir a bolsa. Finalmente, debido a la caída reciente de la bolsa, las acciones de Morgan Stanley están 25% abajo de su punto más alto, lo que ha hecho que el rendimiento de su dividendo ahorita esté muy atractivo, cerca del 3.5%, por lo que Morgan Stanley puede ser un buen candidato para añadir a nuestro portafolio. En la sección educativa del día de hoy, vamos a dar una introducción a las utilidades y a la rentabilidad. Las utilidades de una empresa, conocidas en inglés como earnings o profits, son en pocas palabras las ganancias que le quedan. Es decir, de todos los ingresos que tiene una empresa, se le restan todos sus gastos y el dinero que queda al final son las utilidades. Ahora, la rentabilidad es la capacidad que tiene una empresa de aprovechar sus recursos para generar utilidades. Digamos que es una forma de medir la eficiencia de la empresa. Y en un futuro hablaremos sobre las fórmulas específicas utilizadas para medir la rentabilidad, pero en este episodio lo que quiero mencionar es que hay muchas empresas que no generan utilidades, es decir, operan con pérdidas, por lo que la rentabilidad es negativa. Esto fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando empecé a invertir porque me parecía muy extraño que empresas pudieran sobrevivir años sin generar utilidades y más bien teniendo pérdidas año con año. Y lo que pasa es lo siguiente. Cuando una empresa nueva tiene algún producto o servicio disruptivo con mucho potencial de crecimiento, puede encontrar inversionistas que estén dispuestos a inyectar recursos en la empresa con la esperanza de que un día generen muchas utilidades. En Estados Unidos este modelo es muy común y hay instituciones que ofrecen lo que se conoce como capital de riesgo o venture capital a cambio de un porcentaje de propiedad en la empresa. Y si estas empresas logran crecer y demostrar su viabilidad, muchas deciden cotizar en la bolsa con el objetivo de vender otra parte de la empresa y con eso conseguir más recursos para seguir invirtiendo en su crecimiento, aún a pesar de no tener utilidades. Un ejemplo muy notable es el de Amazon, que fue fundada en 1994, salió a bolsa en 1997, pero su primer año con utilidades fue 2003, es decir, operó con pérdidas 9 años consecutivos.
El problema es que las empresas que no generan utilidades son muy arriesgadas porque no pueden operar de esta forma indefinidamente. Dependen de la inyección de recursos de los inversionistas y tienen que demostrar que por lo menos están creciendo sus ventas o estén ganando mercado y tengan un plan definido para llegar a ser rentables. Y en periodos donde las tasas de interés son muy bajas o la economía está robusta y en crecimiento, las empresas con estas características tienen mayor probabilidad de conseguir recursos, pero en momentos de crisis esto se complica mucho. Y como en todo, el hecho de ser más arriesgadas también las hace que su potencial de crecimiento sea muy grande. A mayor riesgo, mayor es el posible beneficio y por eso suelen ser muy atractivas. La razón por la que quería hablar de este tema el día de hoy es porque estamos ahorita en un momento donde la bolsa tiene una tendencia muy negativa y se predice una fuerte desaceleración en la economía y hasta una posible recesión. Y en estos momentos las empresas que no generan utilidades se vuelven muy vulnerables porque pueden quedarse sin recursos para seguir operando. Warren Buffett tiene una frase muy buena para describir esto. Él dice que cuando baja la marea te puedes dar cuenta quién ha estado nadando desnudo, haciendo una analogía a que cuando la economía no está en buen momento, hay empresas que no tienen la capacidad de salir adelante con sus propios medios. Y actualmente hay muchas empresas en estas condiciones. Empresas que aunque tienen productos muy prometedores y que han crecido sus ventas de forma exponencial, aún no son rentables y en momentos de crisis se vuelven muy arriesgadas. Y por eso las acciones de este tipo de empresas son las que más se han visto afectadas en los últimos meses. Por ejemplo, como vimos en la primera sección, el Nasdaq está cerca del 30% abajo de su máximo y el Standard & Poor's cerca del 20% abajo de su máximo. Sin embargo, muchas empresas que no son rentables han visto sus acciones bajar de forma mucho más dramática. Por ejemplo, algunas de las que se beneficiaron mucho con el COVID pero que no han logrado ser rentables como Peloton o DocuSign, algunas en el área de FinTech como Affirm, Upstart y SoFi, o en el área de realidad aumentada como Roblox y Unity Software, o de autos eléctricos como Rivian y Lucid. Todas estas han visto sus acciones desplomarse más del 80%. Entonces, en resumen, una empresa que no genera utilidades es muy arriesgada porque puede quedarse sin recursos para seguir operando, sobre todo cuando la economía no pasa por buen momento. Se consideran inversiones muy especulativas, y no quiere decir que no las consideremos, pero definitivamente no son recomendables en momentos de desaceleración económica porque el riesgo crece mucho. Y aún en momentos mejores hay que tener cuidado y no olvidar estar diversificados. Y de esta forma podemos tener espacio en el portafolio para acciones especulativas con mucho potencial, pero algunos especialistas no recomiendan tener más del 10% en este tipo de acciones. Y la próxima semana quiero hablar un poco más de este tema, sobre todo de empresas que han salido a bolsa recientemente de formas poco convencionales, a través de unas instituciones llamadas SPACs, ya que la gran mayoría de estas empresas han sido justamente de este tipo, empresas especulativas que no generan utilidades. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.